Buenos días, chicos, ¿cómo están? Un gusto de verlos. Hoy día vamos a realizar un tema muy bonito en el área de matemática. El tema es acerca de la simetría. Para esto vamos a utilizar nuestro libro de matemática en las páginas que te voy a señalar a continuación. Muy bien. La simetría. Página 206 y 207 del libro de matemáticas de actividades. Muy bien, ¿qué es la simetría? La simetría es dividir una figura en partes iguales, en dos partes iguales. Al dividir, trazamos una línea. A esa línea se le conoce como eje de simetría. Acá tenemos un ejemplo, tenemos un triángulo de color verde y vamos a trazar el eje de simetría en ese triángulo, que es de esta manera. Muy bien, esta línea roja es el eje de simetría, que ha dividido el triángulo en dos partes iguales. Del mismo modo vamos a hacerlo igual con este corazón. Vamos a trazar el eje de simetría y vamos a dividir el corazón en dos partes iguales. ¿Qué pasaría si el eje de simetría se hubiera realizado de la siguiente manera? Está el eje de simetría en el triángulo, pero vemos que estas dos partes no son iguales. Muy bien. Si trazamos el eje de simetría de esta forma en el corazón, también comprobamos que estas dos partes no son iguales. El eje de simetría tendría que ser de esta manera para que estas figuras tengan dos partes iguales. A continuación vamos a mostrarte unos ejemplos de simetría, como nos señala. La línea gruesa, recuerda, se llama eje de simetría. La línea gruesa divide a cada figura en dos mitades iguales. Tenemos acá un triángulo, la figura de una niña, la figura de un árbol, la figura de una flecha, la figura de un cohete y la figura de un cuadrado. Acá ya hemos trazado el eje de simetría en el triángulo como el ejemplo que hemos mostrado anteriormente. El eje de simetría en la niña, que está dibujada acá, sería este. Bien, entonces acá tenemos dos partes iguales. De la misma forma trazamos el eje de simetría en este árbol, donde las dos partes son iguales. El eje de simetría de la flecha sería de esta manera, donde tenemos dos partes iguales. El eje de simetría en el cohete sería de esta forma, donde las dos partes en la cual se ha dividido el cohete son iguales. De la misma manera vamos a trazar el eje de simetría en este cuadrado, donde tenemos dos partes iguales. Muy bien, con estos ejemplos he querido enseñarles un poquito acerca de la simetría, que es dividir a una figura en dos partes iguales. La línea que divide a estas figuras se llama eje de simetría. Muy bien, hoy día vamos a realizar nuestro libro y vamos a recordar lo aprendido. Simetría en figuras planas. En dos figuras, misma forma, mismo tamaño, diferente orientación. En una figura, línea en el centro la divide en partes iguales. Vamos a realizar la primera actividad de tu libro que nos dice: Joel sabe hacer correctamente el eje de simetría, así que decide hacerlo imaginariamente en objetos de su casa. Traza los ejes que ha hecho Joel en los siguientes objetos. Muy bien, en la puerta, ¿cuál será el eje de simetría? Muy bien, el eje de simetría es de esta manera. Tenemos dos partes iguales. El eje de simetría en el lápiz es de esta forma. Muy bien,
en dos partes iguales. El eje de simetría en el televisor será de esta forma, donde tenemos dos partes iguales. El eje de simetría de la ventana será este y tenemos dos partes iguales. Muy bien. Ahora, vamos a completar el dibujo partiendo desde el eje de simetría. Muy bien. Esta es la parte, la mitad de una figura. Nosotros, si nos dicen que el eje de simetría es la línea que divide la figura, entonces tenemos que completar la figura, la mitad de la figura que falta, siguiendo la mitad que ya nos están dando como modelo en este ejercicio. Muy bien. Entonces, la mitad que falta sería de esta manera para completar dicha figura. Acá nos dan otro modelo y esta es la mitad de una figura. Si nosotros nos orientamos y realizamos los mismos trazos, los mismos espacios para completar la mitad de esta figura, sería de esta forma. Muy bien. Esta es la otra mitad. Recuerda, el eje de simetría está dividiendo la figura en partes iguales. Encuentra el eje de simetría de las siguientes figuras. Tenemos un sol, una carita feliz, un corazón, un solcito y una mariposa. Pues vamos a trazar el eje de simetría en las siguientes figuras. El eje de simetría en esta carita feliz es de esta forma. Está dividiendo la figura en dos partes iguales. El eje de simetría del corazón, que ya anteriormente lo hemos visto en un ejemplo, sería de esta forma, donde el eje de simetría es esta línea roja y está dividiendo el corazón en dos partes iguales. El eje de simetría de este solcito puede ser de esta forma, pues está dividiendo esta figura en partes iguales. El eje de simetría de esta mariposa es de esta forma. Está dividiendo la figura en dos partes iguales. El eje de simetría también puede variar de manera vertical o manera horizontal, de acuerdo a que tenga la figura dos partes iguales. Muy bien, el eje de simetría de acá de este solcito, puedo recalcar que puede ser de manera echada y también se va a obtener dos partes iguales, que es correcto. Bien, lo que se quiere es que al trazar el eje de simetría, chicos, la figura tenga dos partes iguales. Completa la otra mitad del dibujo para que sea simétrico. Recuerda que esta es una figura en la cual acá está el eje de simetría y la parte que le falta debe ser igual al ejemplo que te está dando. Sería de esta forma. Muy bien, ahí está la figura completa, el eje de simetría y lo que tú tienes que realizar es completar la otra parte de esta figura. De la misma forma, nos están dando esta mitad de la figura y nosotros tenemos que completar en el otro lado la misma figura con la parte que le falta. Sería de esta forma. Muy bien. Entonces, hemos estado viendo un poquito acerca de lo que es la simetría. Recuerda, la simetría es dividir la figura en dos partes iguales. La línea que traza estas figuras, pues se llama eje de simetría. Dibuja tu casa, eso es la tarea de hoy. Dibuja tu casa y traza el eje de simetría. Recuerda que al trazar el eje de simetría va a dividir tu casita, la cual vas a dibujar, en dos partes iguales. Muy bien, chicos. Entonces, hemos estado realizando el tema de simetría, que es un tema muy bonito y que te hace pensar que las figuras, al trazarlas por la mitad con la línea que se le llama eje de simetría, nos va a dar pues dos partes iguales. Nos vemos hasta la próxima clase con otro bonito tema en el área de matemáticas. No sin antes decirte que te laves las manitos con agua y jabón
y obedece las indicaciones que papito y mamita te brinden. Nos vemos hasta la próxima clase.